difícil, en algo complejo, en algo complicado, que las personas muchas veces no logren llegar a la meta. Vamos a mirar 5 que nos hacen falta, a ver hasta dónde llegamos el día de hoy. ¿Por qué este plato se puede convertir en amargo? ¿Por qué para el profeta Isaías, para el profeta Ezequiel, para Juan el apóstol, cuando comieron, después que comieron, en la boca les pareció dulce, pero después en el vientre era amargo, resultó amargo? ¿Por qué? Porque nosotros en algún momento empezamos la vida del Evangelio con ganas, con entusiasmo, como con buena actitud, pero en el camino tú tienes que ser sometido a prueba, vas a ser sometido a prueba, no va a ser de otra manera. No te puedo ni les puedo pintar pajaritos en el aire, no se puede, no se puede. A mí no me explicaron ese evangelio, a mí me llamaron a recibir a Cristo y me pintaron todo color de rosa. de rosa. Pero no, las rosas tienen Espinas. espinas, hay que decirle a la gente. Claro que Jesús no ofreció ningún evangelio así tan facilito, ningún cielo tan facilito. Sí, es un cielo que hay que llegar con esfuerzo y sacrificio. De manera que la gente empieza en el evangelio y usted sale a la calle, allá en cualquier parte, encuentra gente que fue cristiano, que también fue, que ya me bauticé, que yo fui, gente tibia, gente fría, gente al garete, gente que no avanza, gente que no da fruto, gente que se estancó que por un problema, por una circunstancia, porque yo oí que dijeron, porque me hicieron, por cualquier cosa, cualquier razón o excusa buscan. Esa es la parte donde viene el sabor Amargo. ¿Por qué? Porque esto es una cuestión de esfuerzo, ¿sí? Porque cuando no te resulta por un lado una cosa, no te resulta por otra, hagamos de cuenta lo que he dicho. En el momento tú sorteas una dificultad y el Señor te dio la salida, pero debes saber que más adelante va a aparecer otra. Siempre va a ser así, ¿sí? Siempre va a ser así, sales de una y tú, gloria a Dios, Señor, aleluya, le damos la gloria a Dios por la victoria que me dio, pero tú debes saber que viene en el camino otro desafío, de cualquier hojarasca sale una serpiente, de cualquier hojarasca, ¿sí? Cuando no sale de allá afuera, sale de adentro, cuando no es por la familia, por la economía, por un problema, por cualquier cosa, pero ese es el momento que tenemos que enfrentar sabiendo que ya Dios de antemano nos ha dado la victoria, dijo el Señor, confiad que yo he vencido ya. Amén. Entonces no podemos hablar el evangelio de otra manera, sino un evangelio de, sentido común. Si no hay batalla, si no hay lucha, si no hay guerra, no hay victoria. Claro. Tú no puedes ser vencedor de algo que tú no has peleado, que tú no has luchado. Claro, eso es sentido común. Y eso se da para todo. Tú quieres hacer una casita. Hay gente que ha hecho la casita con esfuerzo, con sacrificio, que compra 5 ladrillos, después compra una bolsita de cemento, no sé qué, no hay pan, hasta que hizo la casita. Si no hay esfuerzo, no hay ese logro y ese objetivo. Amén, hermano. Amén. Una persona se mete a trabajar en una empresa y tiene el contrato firmado y debe cumplir ese horario para que le puedan pagar cada 15 días. De lo contrario, no. O sea, tiene que esforzarse para tener la alegría de un día recibir su sueldo. Así es. ¿Cuál es el momento en donde uno más se alegra? En el momento que le pagan. Ya, sabiendo que va otra vez a repartir eso. Y otra vez empieza. ¿Sí? Y otra vez empieza, anhelando que llegue el día. Ese día que toca la fecha, ese día amanece más contento uno. Con más ganas. Sabiendo que otra vez va a repartir eso. Esto es para eso. ¿Sí? Pero tiene una satisfacción de que lo logró con el esfuerzo. Amén. Y que no está planeando lo malo para tener las cosas fáciles y luego lo matan y él quedó. Entonces estamos viendo esa parte. ¿Por qué se convierte este plato del Evangelio en un momento dado? ¿Por qué se convierte en algo amargo? Vimos rápidamente, repaso. El primero fue, debo amar a Dios primero y sobre todas las cosas. El segundo es, debo obedecer. Amén. El tercero es, debo negarme a mí mismo. El cuarto es, debo andar en amor y andar como Jesús anduvo. Gloria al Señor. El quinto, diga. ¿Cómo?
¿Cómo? Que tenemos que practicar una de oración. ¿Cómo? Practicar una La quinta, debo tener y practicar una vida de oración. y ahí es donde tuerce el rabo. Puerca. Díganlo sin miedo. La puerca. Es un dicho de la costa, no sé si de acá. Ahí es donde tuerce el rabo. Sí. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta orar. Amén. A nadie le gusta orar. A esta carne no le gusta orar. Sí, lo único que nosotros hacemos es pedir, pero orar no siempre es pedir. Porque la oración es una ciencia. Si usted analiza el Padre Nuestro, es el modelo y eso tiene mucha profundidad. ¿Sí? Entonces, a nosotros generalmente estamos confundiendo la oración con pedir. Dentro de la oración va el ingrediente de pedir, ¿sí? Porque ahí dice, el Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día, esa es la parte de pedir, pero lo demás no es pedir, hay muchas otras cosas. Entonces, orar no le gusta a nadie, doblar rodilla menos, y hablar con alguien que no me oye, quiero decir que no veo, sí, corrijo, que no veo, eso es incómodo, ¿sí? Eso es incómodo. Y estar con los ojos cerrados media hora, vea, es que no dura ni un minuto. Y está haciendo así. Porque la palabra de Dios dice que el ojo no se cansa de ver y el oído de oír. No se cansa. ¿Sí? Entonces cuando ya tú tienes una vida de oración, sometes a los ojos. Sí, amén. ¿Sí? Cerrado los ojos porque estás hablando con Dios y a Dios se ves con el Espíritu. Porque anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, dice Juan 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Díganme. Si esta parte el Señor nos está pidiendo una vida de oración. Y tomamos esos versículos que dicen que Jesús pasó toda la noche Orando. y se fue a un monte a Orar. ¿sí? Cosa que no podemos hacer hoy. Y usted no puede salir a la noche, no. Tiene que utilizar la otra parte, que Jesús dio otra pauta. Cuando tú vayas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta. Amén. Porque ya los tiempos no van a pasar de un monte. Amén, hermanos. Amén. En algunos momentos de la vida. Es más, hay algunos hermanos que se van como cuando nosotros tenemos pensado ir allá a un espaciocito alto por allá, ¿sí? Como buscar por ahí una manguita y hacernos allí a orar. ¿Sí? Hay hermanos que todavía hacen eso, en lugares que se prestan. Es más, hay también hermanos que tienen fincas o conocen de la iglesia a un hermano que tiene finca y se van para allá a hacer retiros espirituales, donde no se oiga sino los pájaros cantar. Amén. Los grillos. Y los grillos. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es más dado, el Señor es más dado, como es espíritu, es más dado a revelarse en él. Silencio. Es más dado a revelarse en el silencio. Ahí podemos entender, analizar, poner en orden ideas, revelaciones, sueños, visiones. Y también puede suceder que no viste nada ni sentiste nada. ¿Sí? Porque Dios sabe cómo quiere hacer con uno. Y le cierra todas las ventanas de información. De los que saben de computador. Nada, se cayó el sistema. Santo Dios. Nada. Se dañó la red. Y resulta que es todo lo contrario. Cuando parece que todas las ventanas de información están cerradas, es porque Él está Orando, gloria a Dios. Amén. Pero para que no nos engañemos. No dijo nada, no siento nada, no entiendo nada, no sé. Anoche decía la hermana Patricia que tuvo un sueño donde el pastor me decía, el Espíritu Santo me decía algo por el pastor. Y el sueño se le confirmó anoche. En lo que el Señor hablaba, eso era lo que el Espíritu Santo le decía. Eso era el sueño. ¿Y salió más contenta? Sí, salió feliz. Bueno, vamos para adelante con la número 6. Esta tampoco nos gusta. Debo leer, debo conocer y practicar la palabra De Dios. La palabra De Dios. La palabra De Dios. Es decir, se debe convertir en mi meditación y en mi delicia de día Y de noche. Si no, gloria al Señor. Hay un texto que habla así, que es bienaventurado el hombre, la persona que medita en la ley de Jehová de día y de noche y se le convierte en una delicia.
Resulta que no se trata de leerlo. Hay un versículo maravilloso que dice que Pablo le pide al Señor que le dé a la iglesia, una de esas cartas de esas iglesias, espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Dios. Búsquelo así, háblele, dígale. ¿Cómo? Espíritu, a ver, ¿qué dije yo? ¿Qué dijo Pablo? Espíritu de revelación en el conocimiento. Pido al Señor que les dé espíritu de revelación y de Pido al sabiduría Señor en que el les dé conocimiento espíritu de de Dios. revelación. Efesios 17, Efesios 1:17. Bueno, vamos a confirmarlo para que vean ustedes lo maravilloso que es eso. Gloria a Dios. Vea lo que dice. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Estoy equivocado? Amén. Díganme si estoy No. equivocado. No. Es que el asunto no es leerla, el asunto es que haya revelación. Mire bien, ustedes de pronto se molestarán conmigo cuando yo les hago repetir. Es que así era el sistema que operaba en el tiempo del Señor, y yo se lo he dicho y se les sabe que en la pedagogía ese sistema sigue operando en todos los lugares del mundo, que se llama la tradición oral. La tradición oral es porque en aquel tiempo no todo el mundo tenía como ahora una Biblia. Cuando la ley de Moisés, el que tenía la ley en las tablas era él, como sacerdote, y el hermano de él, Aarón. ¿Sí? Luego fueron saliendo más y más pergaminos y más rollos y más cosas, pero solo eso era limitado a los sacerdotes, los levitas. ¿Sí? La gente del pueblo no, la gente se reunía a escuchar. Entonces esa tradición oral significa que es transmitida a través de la palabra, Y la gente Escucha. entonces se les ponía a ellos a repetir. Claro, no es que los niños tenían unos ciclos de tiempo. ¿Sí? A los 8 años ya debían saberse los primeros 5 libros. Los primeros, sí, que llamamos libro ahora, ese para ellos es la Torá, los 5 primeros libros, ¿sí? Pentateuco, que significa 5. Entonces ellos debían, ahí todos los pelados, porque no eran que tenían un solo pelado como ahora, eran 12, 10, 8, 3, 4, 5, ahí, todo el mundo escuchando, ¿sí? Y se les ponía a repetir lo que escuchaban. Cuando el niño pasaba de 8 para llegar a 13 y a 18 ya debía saberse todo lo que nosotros tenemos acá como libros en el Antiguo Testamento, ¿sí? que incluyen a Malaquías, hasta Malaquías. Entonces, porque la gente, yo le he dicho, la gente de ese entonces, el gobierno era teocrático, todo giraba alrededor de Dios. Todo era Dios para arriba y Dios para abajo. Por eso ahora es difícil meterle a la gente que viva para Dios. Es complicado. Gloria a Dios, todo que si el Señor quiere, Porque antes era así. En una casa donde son cristianos, todo se debe hablar y girar en torno a Dios. Tú no puedes tener una conversación donde no menciones a Dios porque quiere decir que hay problema. Entonces, ahí dicen que Pablo le pide al Señor, en este caso la carta dirigida a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso no era cualquier iglesieta. En Éfeso estaba una de las más grandes bibliotecas del mundo. Claro. Vaya a visitar a Éfeso en estos tiempos, como ir a Cartagena, usted va a ver las ruinas de lo que eran los monumentos, lo que llaman unos monumentos, bibliotecas y centros de formación y educación. Vea bien, y ahí la gente era, intelectual. Claro. Entonces, ¿por qué Pablo le está diciendo? Yo pido a Dios, ¿sí?, al Padre, que les dé espíritu de revelación, de sabiduría en el conocimiento de Dios.
porque esas son islas griegas. Los griegos, dice Hechos 17, que amaban la sabiduría. Oiga, entonces, el punto que estamos viendo es el número 6. Debo conocer y leer la palabra, o al revés, debo leer y conocer la palabra de Dios. Vea, pero es que da tristeza. Igual, no se sientan mal, pero yo debo utilizar la forma para enseñar. No se sientan mal cuando uno les dice que no saben todavía buscar la palabra. ¿Y por qué no la saben buscar? Porque no ha habido diligencia. No ha habido diligencia. Usted sabe manejar herramientas, ¿cierto? ¿Cómo aprendió? Practicando. Ella se sabe manejar herramientas. Cada uno de aquí tiene un arte, ¿sí? Y sabe hacerlo porque ha tenido la diligencia, la disposición para aprender eso. Es que eso es sentido común. Entonces ahora estamos en la vida eterna, pero no tenemos diligencia para buscar la palabra de Dios. Quiero decir, hablando del orden. Entonces busque tal libro y uno lo ve loqueando. No se sientan mal con lo que digo. Es la manera de hacerles entender este punto número 6. Debes conocer y leer la palabra de Dios. O sea, no te sientas mal, no quiero que lo interpreten mal y lo estén ridiculizando, no. Es la manera de despertar con conciencias. No hay otra manera en que tú aprendas un arte si no lo practicas. No va a haber otra manera. No puede haber otra manera. Debes practicarlo y te haces un experto, un maestro, un erudito en cualquier arte y conocimiento. Entonces Pablo le pide a Dios que le dé a esa iglesia, como eran amantes del conocimiento, espíritu de revelación. Entonces no solamente es leerla, ya yo sé dónde queda Efesios, le dice el Nuevo Testamento, ya tú cuando conoces, cuando te dicen el libro, tú de una vez coges para allá o coges para acá. Amén. Porque tú de una vez asocias cuáles son los libros que pertenecen al primer grupo y al segundo grupo. Porque ya sabes cómo es la cosa. Amén. Sí, amén. Claro. ¿Sí? Entonces, esa destreza te permite, ¿sí? Esa destreza te permite manejarte con más, ¿sí?, soltura en los temas y en los asuntos. Amén, hermano. Amén. Claro, a ver, a mí me inquietó eso porque yo, como todos llegamos nuevos, ¿sí? Y yo me veía atrasado con los demás. Yo me veía atrasado cuando te mandaba de pronto a buscar un versículo, un libro, y nada. Y alguien me tenía que dar la mano de al ladito. El que estaba al ladito, como eran las bancas así largas de madera, el que estaba al ladito me veía loqueando, ¿sí? Y me daba la mano, pero me creaba a mí pena y vergüenza. Y me obligaba a mí a buscar la manera de saber cuáles eran los libros del Nuevo Testamento y cuáles son. Entonces, el punto 6 es, debo conocer, debo leer la palabra. Eso resulta mal, ¿no? Es un complique para nosotros llevar a la iglesia a ese nivel, ¿sí? Es un complique. Claro, pero ¿cómo no se sabe? Le pongo una manera más fácil para que esto no se complicara tanto. Hagamos de cuenta que nos pagaran, hermana, cada 15 días. Nos pagaron un sueldo cada 15 días para aprender la palabra. ¿Qué le pondrías tú a eso? ¿Qué le pondrías a eso? No, pues. Vea, para ser médico es de la noche a la mañana. No. Mire, esa gente tiene que estudiar. Y si le dan comisión, si no aprende más rápido. Pues, son incentivos, manera de estimular a la persona. Oiga, dígame, un médico se dura 5 años básico, la básica. 5 años. Tiene que aprender una cantidad de materias. Y en el primer año tiene que ver unas materias que de pronto no las ve en el segundo, en el tercero, en el cuarto y así sucesivamente. Se van haciendo más complejas las materias. Pero vea, tiene que meterle toda. Por eso es que, vea, el médico que no hace nada, que está ahí, no hace nada. Se la gana fácil. Usted sabe lo que es estudiar este cuerpo humano. Partecita por partecita.
Si le llegan pacientes complicados, le dan respirar, a leer. Si es un médico interesado, claro. Claro. Y cuando se van a hacer las especializaciones, mis hermanos, más estudios. Y ganan más, y ganan más. Entonces nosotros nos dejaron el manual, la guía y nada. Yo les acabo de dar un texto, ¿cierto? Yo no sabía dónde estaba precisamente, no, pero ya yo sé que existe ese texto, lo tengo grabado ¿dónde? Claro, entonces yo trabajo en base a que ya está grabado en mí y yo por alguna palabra del versículo lo busco, ¿sí? Lo busco. Entonces, ustedes tienen la técnica de que ustedes le hablan ese aparato y le sale, ¿sí? Entonces, como yo puedo buscar también por la concordancia, cualquiera de esas palabras me remite, dice, es revelación, busco por revelación, no está. Busco por sabiduría, no está. Conocimiento, no. Hasta en alguna parte tengo la pista. Y si no la tengo, ya es Julie me ayuda a buscar. ¿Sí? Pero ya el versículo lo tengo acá. Ya yo me apoderé de él. ¿Por qué? Porque ahí tiene tres partes fundamentales. Mire que estoy hablándole del número 6 y no lo puedo terminar. No lo puedo terminar. Tengo que hacer el esfuerzo por cortarlo para poder terminar. ¿Por qué? Porque nada más por los tres componentes que tiene ese versículo 17 de Efesios, que 1:17. espíritu de revelación, de sabiduría y conocimiento de Dios. Mire bien. Entonces tú tienes que pedir eso, porque el punto número 6 dice, debo conocer, debo leer y conocer la palabra de Dios. Entonces yo debo pedir al Señor que me dé espíritu de sabiduría. Nótese que ahí la sabiduría es todo la profundidad que significa. No solo la que utilizamos para resolver problemas y conflictos, no. La sabiduría creativa, la sabiduría creadora, organizadora, planificadora, ¿sí? La sabiduría que viene de Dios, la de Job capítulo 28. ¿Dónde está la sabiduría? No está aquí en la tierra de los vivientes. ¿Viene de quién? De Dios. Esa. Tengo que pedirle al Señor revelación. Resulta que ustedes a veces yo estoy explicando algo y dicen, ay, creo que el pastor ha dicho unas cosas que me han dejado, ¿sí? Sí. Eso se llama revelación, porque tú vas más allá de lo que estás leyendo, de esa palabrita. Entonces la revelación es como cuando tú corres la Cortina. deja la cortina así y tú no sabes qué hay allá. Pero cuando tú la corres, vas a encontrar más. Vas a descubrir los detalles. Eso es revelar. Entonces tú, el verso 6 dice, el punto 6 dice que yo debo leer y conocer la palabra de Dios. Dios mío, dame espíritu de revelación, espíritu de sabiduría y de conocimiento en entender a Dios. Vea bien. Entonces, ustedes que vienen de una jornada de labores, cansados, ¿cómo pueden? ¿Se da cuenta que esto es amargo? Sí. Esto es amargo. Eso es amargo. ¿Cómo me meto yo? ¿Cómo? No, dice el pastor, porque ya viene de allá. Ah, porque yo pagué el precio. Claro, yo pagué el precio. Era que yo estaba estudiando porque era mi responsabilidad responderle a mamá y a papá porque me estaban dando el estudio para hacer un bachillerato. Porque ellos decían, nosotros no queremos que ustedes sean igual que nosotros. Sí, que estén metidos aquí en el monte trabajando toda la vida, sino que lo que ellos decían, que sean alguien En la vida. Entonces yo me estudiaba y lo primero que llegaba era hacer las tareas, todas las tareas, todo, que me quedara eso listo para poderme meter en las cosas De Dios. Entonces era leer, ya, ¿sí? Y si me lo llevábamos nosotros a querer entonces hacer las previas o exámenes, entonces yo estudiaba lo que tenía que estudiar, el examen que tenía que pendiente de la previa o qué sé yo. Pero el otro tiempo era para leer. Para leer. Es que a mí no se me olvida uno de esas revelaciones que me vinieron a mí en aquel momento, cuando yo le decía a otra persona, es que el mundo espiritual se puede tocar. Ya bien, eso es revelación. Es revelación. ¿Por qué? Porque hemos dicho que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían. Dice el libro de Hebreos, el capítulo 11, por allá el verso 3. Entonces, todo lo que nosotros vemos, todo
viene de lo espiritual, de lo espiritual. Y lo espiritual es lo que no se ve. Y lo que no se ve son los átomos. Los átomos tienen neutrones y tienen protones, una carga negativa y una positiva. Los átomos, cuando se agrupan, forman todo lo que lo que les decía el domingo, lo que la orden del arquitecto o diseñador de esa función le dio. Entonces, ordenó que se formara, ¿sí? Y los átomos dieron forma al diseño que el arquitecto planeó. Estamos, entonces todos nosotros, todo esto es acumulación de átomos, todo. ¿Están viendo cómo es? A ver, hagamos el experimento. Usted le echa al agua, cualquier otra sustancia que no sea aceite y la sustancia se mezcla con el Agua. díganlo. Agua. Cojan la tinta de lapicero y échesela a un vaso de agua. ¿Cómo se vuelve el agua? Del color de la tinta. Cambia de color porque el agua es hueca. ¿Se cuenta? ¿De qué color es el agua? Pues para nosotros la definimos como transparente, ¿sí? Incolora. Pero cuando usted le echa esa sustancia, oiga, de cualquier componente, ¿por qué logra transformar la claridad del agua? Porque el agua es hueca. ¿Qué quiero decir? Los átomos, los científicos dicen que, vea bien, que el átomo es la unidad más pequeña de la materia, ¿sí? Y ahí sigue la otra unidad más pequeña de la materia, que es el quantum. Vea bien, todavía el átomo tiene otra unidad más pequeña, que es el quantum. Entonces, entre átomo y átomo hay distancia de kilómetros. Por eso, la tinta cuando entra en el agua, ¿entra por dónde? Por los huecos. Por los huecos. Entonces, así todo es átomo reunido. Los arquitectos que les hablé yo de los ángeles que forman parte de cada grupo de la naturaleza, ellos han diseñado por el orden de Dios, por supuesto. Dios da la orden, porque ellos son emanaciones de Dios, vienen de Dios, criaturas de Dios y están preparados para determinado asunto. ¿Estamos? Entonces, yo le decía a una persona, yo todavía no conocía mucho así como le estoy diciendo ahora, y yo les decía, porque esa es una de las revelaciones que a mí me vino. Yo sé que son revelaciones de Dios. Que yo le decía a una persona que cuando uno está hablando de Cristo, que lo espiritual se puede. Entonces nosotros pasamos a la cuarta dimensión física de la materia, que es la espiritual, donde todo es la física cuántica, donde todos son los átomos, ¿sí? Entonces todo allá se puede tocar. ¿Acaso no dijo Jesús, mete tu mano en mi costado y mira y toca acá? ¿Sí? Y allá todo es material, pero la materia es fina, es pura. Esa es la de los átomos, esa es la de la física cuántica, esa es la que la que no se limita ni a la materia, ni al espacio, ni a las leyes. Esa va sobre todo porque viene de Dios. Entonces ahí dice, y le pido a Dios que les dé espíritu de revelación. ¿Qué revelación? Cuando uno se le enciende un bombillo. De los asuntos y de las cosas espirituales. Entonces, lo que quiero decir con esto, lo que quiero decir con esto es que no es solamente que tú la leas por Leer. No. Ya listo, te sabes los 27 libros del Nuevo Testamento. Y lo sabes asociar rapidito cuando te dicen, busca el libro de Filemón. Ya sabes que está por allá, el Nuevo Testamento. Entonces, el punto es que cuando tú vayas leyendo, te detengas un poquito, ¿sí? No que leíste uno, leíste el otro, ahí ya leí. No, eso lo puedes hacer en un primer recorrido.
Pero cuando estamos entrando ahora a un punto como este, que es de revelación, entonces allí tú tienes que ser con más detalle, Cuidado. con más delicadeza, con más cuidado. Y es mejor que te quedes en un versículo descubriendo ahí la revelación que sigas leyendo como loco. Pero yo no encuentro nada. El pastor dice que lee que revela. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Porque no tenemos la delicadeza. Como no lo entendí, sigo de largo. No, de repente hay un momentico que es como... No, yo venía a pedirle al Señor entendimiento. Señor, dame entendimiento para entender tu palabra, que no la entiendo. Y el Señor... Esa es la oración de Efesios 1, 17. Porque a mí me ha pasado, a veces no entiendo y le pido, Señor, dame entendimiento para entender tu palabra. No. Y llega y después me... Es que a todos nos pasa. Dígame, hermana. Que, por ejemplo, yo por las mañanas, mientras Mateo, yo lo empaco, el desayuno, pero él se queda un tiempo ahí. Entonces, mientras eso, yo voy leyendo la palabra. Por ejemplo, hoy me sucedió, yo voy leyendo en Timoteo, y de pronto estaba yo leyendo, y llegó un momento que yo dije, pero yo que estoy leyendo, no supe que había leído. Sí, entonces volví y empecé. Yo dije, no, es que así no puede ser. Y volví y empecé, porque me di cuenta que yo no, pues estoy leyendo A mí ahí. me ha pasado. A Sí. mí me ha pasado. No. A mí me toca volver. A mí me ha pasado. No, así no es así. Sí, Que te sí. devuelvas. Sí. Porque es que hay como un acelere que no lleva a nada. Ajá. Entonces no me interesa correr, sino buscar qué hay allí. Yo me he devuelto 1, 2 y 3 veces. Ajá. Y me he quedado. Sí. En el momento puede sucederte que no pudiste conectar nada. Pero resulta que en el culto, en una conversación, en la calle, una noticia, algo que leíste, Amén. conectaste la revelación, eso la decía a Patricia anoche. Sí. ¿Y qué le dijo el Señor? En otras palabras, todo lo que el Espíritu Santo le decía en el sueño, pero que ella en el sueño no sabía qué le decía yo, pero que era el Espíritu Santo que le hablaba a través mío. No, pastor, todo lo que usted dijo. Así. Apenas que usted empezó a hablar, yo sentía acá. Es tanto que ella cuando participó, yo sentía acá de una vez. No, es que ayer estuvo ella, pero... Yo sentía confirmación Re- acá, sí. porque ella precisaba unos puntos que eran revelación. Amén. Que eran revelación. Amén, sí. ¿Sí? Entonces la revelación es eso, vuelvo y le repito, es que el misterio se te aclare, ¿sí? Que se te aclare el misterio. Entonces es importante que no solamente lo hagamos mecánicamente, sino que entendamos que el punto número 6, que puede resultar amargo porque hay que ponerle interés. Señor, dame espíritu de sabiduría, de Revelación y conocimiento. Pero mire que dice el conocimiento del Padre. ¿Y quién logra conocer? Dice la palabra en el libro de Romanos. ¿Quién entendió la mente de Dios? ¿Te das cuenta que el desafío es grande y resulta amargo? Claro. ¿Quién la puede entender? Pero si dice la palabra que las cosas reveladas son para Deuteronomio 29 dice que las reveladas son para nosotros. Entonces, ¿quién la va a pedir? Nosotros. El que le interesa, el que le interesa, el que le interesa. El que no le interesa no va a pedir ninguna revelación ni que nada. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué queremos, mi hermano? Que usted... había aquí un personaje, gloria a Dios, el hermano Josué, ¿lo distinguen? Él decía que había tenido un sueño y había personas que estaban aprendiendo mucho, ¿sí? Aprendiendo mucho. ¿Cómo era el sueño? Sí, cuéntalo. Bueno, yo me soñé que nosotros teníamos
teníamos como, vamos a verlo así. ¿Una escuela? No, pero no era como una escuela. Eran 2 salones en uno, ¿cómo era? Eso era como un centro de enseñanza. A un centro de enseñanza. Porque habían niños, pequeños y habían para todo, adultos, grandes, de todo, ¿cierto? Pero nosotros estábamos en ese momentico en el área de los pequeños, ¿sí? Y en el área de los pequeños habían 2 salones donde habían 2 maestras o maestros, no sé, que se destacaban de los otros, Grupos. de ese grupo, de esa área de los pequeños, ¿cierto? Y entonces, que habían 2 salones en este caso, que los que enseñaban allí se destacaban más. Pero la cosa era que nosotros estábamos supervisando ese instituto, ¿sí? de enseñanza. ¿Cierto? Pero lo que me lleva a mí a pensar y que me tenía como Inquieto porque inquieto, esa parte no la podía entender. era que había, de los 2 salones que se destacaban, había uno que se destacaba más en todavía. Y resulta que esa le estaba enseñando a los niños que no sabían hablar todavía. Y les estaban enseñando a vocalizar. Y la forma que le enseñaban a vocalizar era una canción. Y la canción era pa 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 pa, así, ¿cierto? Y yo, y eso se quedó así. Después, analizando yo aquí, que suena como chistoso, no sé si ustedes lo hayan visto, pensando en ese sueño y en ese Señor, como dice el pastor, revélanos, ¿cierto? Porque pues a veces uno toda no las entiende. Resulta que analizando me di cuenta que cuando el pastor habla, a veces hace así, ¿cierto? Y esos eran los sonidos de la canción, ¿sí? Y después ya contándole al pastor, me acordé de que un médico para ponerle las inyecciones a los niños usa esa canción. Esa misma. Entonces Sí. todo lo conectamos ahí. ¿Cierto? Ahí él entendió la interpretación del sueño. ¿Sí? ¿Qué hacemos nosotros frente a esta oportunidad que tenemos? ¿La aprovechamos o la desaprovechamos? Aprovechamos. No, pero entonces, Para terminar. La interpretación del sueño era de que ese salón se destacaba mucho, ¿cierto? Y que estaban aprendiendo pues más rápido y de una forma más didáctica y más fácil, ¿cierto? Y en este caso le decía al pastor que le daba gloria a Dios porque pues Dios lo ha puesto a él para que nos enseñe pues, de una forma rápida, didáctica, para Y poder profunda. aprender. Y ustedes se esa era la convertirán. revelación. Gloria a Dios. Sí. En esos, Eso es así, Y ahí mismo me acordé. en esos instrumentos. Él se acordó porque yo como que hice ese gesto, pues de una manera voluntaria o involuntaria, y él se acordó. Entonces esa es la realidad espiritual a la que Dios quiere llevarnos. Entonces la pregunta es esa: ¿van a ustedes a desaprovechar esta oportunidad? Para ¿O la van a nada. aprovechar? No. Porque ¿Cómo que? Dios los llamó para eso. Amén. Para eso, para que se destaquen en el conocimiento de Dios. Porque ahí dice que es para que conozcan. Yo acabo de decir, pero ¿cómo vamos a conocer a Dios si es demasiado? Precisamente, Dios al que se dispone le revela. Al que se lo busca va a encontrarle. Claro, mi hermano. Ahora el desafío es para cada uno de ustedes. Por ejemplo, ustedes pensarán que no, que yo no, ya ni leo, ni estudio, ya ni no. No, antes por el contrario, más me preocupa eso, ¿sí? Porque sé que todavía tengo que conocerle más. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que hay en él es fuente de información y de revelación. Hay muchas cosas que yo tengo aquí en la cabeza y muchas cosas que están escritas que yo todavía no se las he expuesto a ustedes, porque voy por un tema, voy por otro tema y de pronto saco un pedacito ahora, pero hay muchas cosas que quisiera decirles y contarles y enseñarles, pero creo que en cada oportunidad usted coge algo, ¿o no? Amén. ¿O no? Amén. 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 Gloria a Ya Dios. depende de cada uno de nosotros. Yo quiero reconocer de parte de Dios eso, porque lo conecto esa visión de Josué con
muchas palabras proféticas que el Señor me ha dado en el camino y donde el Señor me dice que este es el trabajo que yo tengo que hacer. A esto vine. A esto vine. Y yo espero que algún día ver esos frutos. Amén. Ver esos frutos. Gente suelta, gente dispuesta, gente profunda, gente hablando con propiedad, con conocimiento, gente con revelación, con entendimiento. Alguna vez que Josué enseñaba sobre el pastor, sobre el trabajo del pastor, esa fue una de las enseñanzas que a mí más me cautivó, ¿sí? Sobre el pastor. El día que Josué trajo una revelación de parte de Dios hablando del sueño de Adán, al que fue sometido Adán, ¿sí? Donde luego de ese sueño de tranquilidad y quietud y espera fue que nació Eva, ¿sí? Para conectando eso con la búsqueda de nosotros como hombres de una esposa. Debes confiar, debes esperar, sueño significa descansar, ¿sí? En Dios, y Él te da esa bendición. Esto se llama revelación. ¿Lo ponemos de pie? ¿Ya entendieron? Amén. Bueno, gloria a Dios, aleluya. A mí me gusta, el hermano Felipe también dice, el Señor me reveló, y yo lo escucho, y sí hay revelación cuando Él me dice, porque esto, porque lo otro, Él lo conecta. Por ejemplo, habló ahora del terreno, un terreno que le ofrecieron y tal, pero dice que el Señor le mostró unos hombres negros y armas y cosas, ¿sí? Él entendió allí que por ahí no era el camino, ¿se da cuenta? Entonces eso para sueños, que son revelaciones también, pero para la palabra, que te aparece aquí una palabra ahí que tú no conoces, ¿sí? Lisonjera, la que acabas de leer ahí porque la cogí al azar. Entonces, como tú no conoces qué es lisonjera, dice Pablo, yo no estoy utilizando palabra lisonjera para enseñarles a ustedes, ¿sí? Entonces quiere decir que no está de pronto hablando Palabras vanas. Palabras vanas o rebuscando cosas, no, está hablando con conocimiento, con profundidad, con certeza de lo que está diciendo, con propiedad. Amén. Entonces tú encuentras una palabrita aquí en un versículo. A mí me tiene pensando todo esto en una palabra que le escuché a Daniela, pero el Señor me La de allá o la de aquí. La de aquí. Eso Y sí, el Señor, mucho. y el Señor me la tiene pensando, me la tiene recordando sobre un mensaje, y es algo pues como de revelación. Por eso, pero la vas a manejar tú o quieres decirla. No, pues La vas a manejar tú, la es estás de manejando las palabras, tú. sí. Listo, eso está bien. Eso es, porque la revelación, mucha parte de la revelación, tú la manejas en silencio, porque llega el momento donde tú la sueltas, ¿sí? Cuando Dios ya tiene ese momento para soltarla. No es que cada cosa que el Señor te dice tú corres a decirlo, no, tú tienes que de pronto mirar eso, ¿por qué me lo está diciendo el Señor? ¿Para qué? Y lo voy poniendo en el orden de lo que debo hacer, ya sea como maestro, como pastor, como profeta, en el área, en el ministerio, en el llamado que Dios me ha dado. Amén. Sí, porque como les acabo de decir, yo puedo tener en este momento muchas cosas que decirle, pero sé que debo tener el dominio propio. El espíritu del profeta se sujeta al profeta y espera el momento en que yo le pueda a ustedes de pronto comentar esto, exponerle esto, y ustedes entonces vean allí que sí, Dios revela. Amén. La revelación está allí en la profundidad. Amén. Y se da es para que conozcamos a Dios. No se le olvide revisar ese versículo, Efesios 1:17 diga. Pero debe de haber una inquietud. Pues claro. O sea, debe de haber una inquietud en aprender y en conocer. Hace días el pastor hablaba acerca de los ángeles creadores, ¿cierto? Y el Señor ya una semana antes me venía revelando acerca de eso. Pero porque yo me inquieté en saber y quería conocer y profundizar más. Entonces me puse a investigar, a ver, a leer. Exacto, sí. Gloria a Dios. Porque el Señor ahí nos dice que, el Señor también nos dice que Él nos revelará su secreto para que nosotros lo conozcamos. Amén. Santo Dios bendito. Sí, pues, Aleluya.